Muy buenas Muy buenas noches. noches. Primero que nada, Leisa, gracias por la invitación a presentar la sesión del día de hoy. Hoy vamos a revisar métodos en imagen para el diagnóstico en patología mamaria. Y bueno, para los que no me conocen, soy la doctora Carla Benavides. Soy médico radiólogo egresado de la Hospital UMAE de Oncología de la ciudad de Monterrey. Posteriormente, realicé una alta especialidad en imagen e intervención mamaria en el Hospital Ángeles del Pedregal, en la Ciudad de México, y cuento con un fellow en resonancia magnética mamaria que está avalado por la Sociedad Española de Imagen Mamaria. Los objetivos de esta plática principalmente es conocer cuáles son los diferentes métodos de imagen que podemos usar en la práctica clínica y lo más importante, cuáles son los que contamos en el lugar donde se desempeña la práctica. Cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones de cada uno de estos métodos. Cuáles son las aplicaciones clínicas, tanto pre y postquirúrgicas, en el seguimiento de nuestras pacientes con cáncer de mama y los procedimientos intervencionistas que podemos realizar. Muy bien. Perdón, doctora, ¿habrá manera de mover la barra? Porque me va a ocultar. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Los métodos con los que podemos estudiar la glándula mamaria, bueno, tenemos como tal la mastografía de tamizaje, ultrasonido mamario, mastografía y ultrasonido diagnóstico, tomosíntesis o la mastografía 3D, mastografía contrastada, resonancia magnética y estudios nucleares. Bien. La mastografía de tamizaje, yo creo que todos los participantes en esta plática lo conocemos. Es la mastografía convencional en 4 proyecciones, donde vamos a obtener 2 proyecciones cefalocaudales y 2 oblicuas mediolaterales, y donde nos va a permitir a través de estas 4 proyecciones identificar los hallazgos más sospechosos de malignidad, que pueden ser grupos de calcificaciones sospechosas, nódulos espiculados o distorsiones de la arquitectura. Pero para entrar a detalle en este tipo de patologías, tenemos que conocer que a través de que inició los tamizajes, hemos evolucionado en la práctica o en las cuestiones técnicas. Entonces tenemos esta variación de tipos de mastografías. Entonces, a los inicios relativamente usábamos, o la gente, los radiólogos antiguos usaban la mastografía analógica. Posteriormente vino la mastografía digitalizada, después de mastografía digital, y bueno, ahora hay muchas variaciones de mastografía 3D, sintetizada o sintetizada, y cada una de ellas nos va a permitir tener una mejor resolución para la valoración de la glándula mamaria. Entonces, como podemos ver en estos ejemplos, la primera, pues prácticamente queda ya en desuso, puesto que no nos permite valorar adecuadamente la densidad mamaria. La verdad es que al presentar una mama densa puede obviarse o puede pasarse muchas lesiones de alto grado de sospecha, que si contamos con alguna otra tipo de mastografía pudiera ser más fácil detectarlas. Entonces, como podemos ver aquí, en la mastografía con tomosíntesis o la mastografía 3D, podemos identificar perfectamente un nódulo asociado a bordes espiculados. Muy bien. Para poder hablar de mastografía, tenemos que conocer que tenemos 4 patrones mamográficos. Y los vamos a clasificar A, B, C o D, dependiendo de la densidad mamaria. Podemos, el tipo A, que es el predominantemente graso, como podemos ver hay muy escaso tejido mamario. El B sería un patrón mamario difuso. El tipo C corresponde a la mama heterogéneamente densa. Y el tipo D corresponde a la extremadamente densa.
Anteriormente, en las categorías BI-RADS, los solían clasificar mediante el porcentaje de glándula mamaria. A partir de la clasificación BI-RADS 5, esta categoría cambió y se llegó a la conclusión en que los patrones mamarios tipo C y D nos van a condicionar 4.7 veces más porcentaje, o la incidencia va a aumentar para presentar cáncer de mama en las pacientes que presentan este tipo de patrón. Muy bien. Los principales objetivos de una mastografía de tamizaje, bueno, la detección oportuna del cáncer de mama es su principal objetivo, y los tamizajes tienen que iniciar estrictamente a los 40 años para poder conocer cómo y cuál es el patrón mamario de esa paciente, y a través de los años ir conociendo cómo va con tendencia hacia la involución, o si hay hallazgos nuevos, cambios fibroquísticos o alguna lesión sospechosa, poder identificarla de manera temprana. En las pacientes que cuentan con prótesis mamarias hay mucha controversia en que si está indicada realizar la mastografía o no, al cuánto tiempo se debe de realizar la mastografía, por el temor de que pues con la compresión que se realiza al momento de la técnica se pueda perder o se pueda perforar o romper la prótesis mamaria. Hay que ser bastante claros, ¿verdad?, con nuestras pacientes, que la mastografía no le va a condicionar una ruptura protésica, y además de que contamos actualmente con una técnica que se llama técnica Eklund, en la cual se realiza un desplazamiento de la prótesis mamaria, y eso nos va a permitir valorar adecuadamente si hay alguna lesión o no. Ahora bien, la mastografía va a tener una sensibilidad diagnóstica del 77 al 95% y una especificidad del 94 al 97%. Todas las mastografías, sin excepción alguna, todos los que se dediquen a ver mastografías, tenemos que realizar nuestros reportes basados en la clasificación BI-RADS, porque esto nos va a determinar cuáles son el porcentaje de que esa paciente presente una lesión sospechosa, o se nos va a dar alguna recomendación en qué es lo que tenemos que hacer o qué procedimiento se le tiene que sugerir a nuestras pacientes. Ahora bien, un ejemplo de ello tenemos aquí una mastografía de tamizaje. Se trata de un patrón mamario extremadamente denso, que si bien podemos ver algunas calcificaciones típicamente benignas, redondeadas, brillantes, de distribución difusa, el patrón o la densidad mamaria no nos permite valorar si hay nódulos pequeños, si hay distorsiones de la arquitectura. Entonces, ¿cómo vamos a complementar estas mastografías que, si bien no podemos detectar que haya lesiones, tampoco podemos decir que están totalmente normal y dejar a estas pacientes como un BI-RADS 2? Tenemos que complementar las mamas densas, los patrones C y D, siempre con el uso de tomosíntesis, en caso de que el mastógrafo con el que contemos o trabajemos cuente con esta herramienta. En el caso contrario, debemos de realizar un ultrasonido de tamizaje para poder complementar e identificar si hay alguna lesión. Gracias. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo donde podemos ver, o también podemos utilizar como herramienta en las mamas densas los conos de compresión o de magnificación, en su defecto de que se trate de grupos de calcificaciones, para poder valorar bien la morfología de estas. Muy bien, la imagen a la izquierda nos muestra un cono de compresión donde nos permite identificar una distorsión de la arquitectura mamaria, y la imagen a la derecha nos permite valorar que en estos conos de compresión nos permite valorar adecuadamente estos nódulos que se encuentran posteriores hacia el tercio posterior de la mama, o en su defecto este otro nódulo que se encuentra hacia los cuadrantes superiores.
Muy bien. Entonces, este es otro ejemplo donde podemos identificar que tenemos una mastografía 2D, es una mastografía convencional, donde podemos ver que es una mama densa. Sin embargo, no vemos nódulos sospechosos, espiculados. Y al momento de realizar la tomosíntesis, llama la atención que en interlínea de cuadrantes se observa esta distorsión de la arquitectura, que al momento de hacer el cono de magnificación con tomosíntesis podemos identificar la clásica imagen, la estrella negra, que corresponde a una distorsión de la arquitectura y que, bueno, las distorsiones de la arquitectura, que son de novo, son lesiones altamente sospechosas de malignidad. Este es otro ejemplo donde tenemos una mastografía 2D. Vemos que tiene un marcador metálico, seguramente tuvo algún antecedente quirúrgico esta paciente, y al momento de complementarlo con la tomosíntesis, podemos identificar que posterior al sitio quirúrgico o al marcaje que se realizó, se observa una distorsión de la arquitectura que no corresponde con el sitio quirúrgico. Entonces, ante una distorsión de la arquitectura que no está en el sitio quirúrgico, quiere decir que es una lesión sospechosa, o sea, no es cicatriz del procedimiento. Entonces, la tomosíntesis, la verdad, es una maravilla para los centros radiodiagnósticos que cuentan con ella, es bastante eficiente. Ahora bien, ¿en qué nos va a ayudar la tomosíntesis? No nada más es cuestión de apreciación y de gustos a la hora de trabajar. La tomosíntesis nos va a ayudar a la detección de cáncer de mama hasta en un 27% más. Y lo más importante es que nos va a disminuir el número de rellamadas de nuestros pacientes hasta en un 17%. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros realizamos una mastografía, bueno, las pacientes se realizan una mastografía, no tienen la costumbre de quedarse a ver si hay que complementar con alguna otra proyección o si se le va a sugerir a la paciente un ultrasonido de mama, etc. Entonces, al momento de nosotros hacer el rellamado, las pacientes llegan nuevamente a la sala de mastografía, temerosas ante pues, la peor noticia yo creo que le podemos dar a nuestros pacientes, es que cuentan con un cáncer de mama. Entonces, por eso es muy importante complementar con estas, ya sean proyecciones adicionales o la tomosíntesis en su defecto. Muy bien, este es otro caso de una paciente que, bueno, es un BRAF5 bastante evidente, es un nódulo hacia los cuadrantes superiores, espiculado, que causa retracción cutánea y que, bueno, ¿qué es lo importante aquí? ¿O qué es lo que quiero ejemplificar? En que haciendo o tomando en cuenta el comentario que hice previamente, en que las pacientes van a realizarse su estudio y no o no tenemos a veces la relación médico-paciente y explicarles que hubo un hallazgo, entonces las pacientes se van con su mastografía y bueno, no nada más tenemos que quedarnos ahí, no nada más tenemos que quedarnos con el BRAF5 por mastografía, hay que complementar siempre, aunque sepamos que esa es una lesión maligna, tenemos que complementar con ultrasonidos y con otros métodos diagnósticos. ¿Por qué? Porque el ultrasonido nos va a brindar una mayor caracterización, tanto en extensión como en localización de los tumores, y si hay multifocalidad o multicentricidad en esa mama, que no podamos ver por mastografía. Bueno, este es otro ejemplo que también, como lo comenté al principio, la mastografía podemos realizarla incluso cuando haya prótesis y nos va a permitir valorar cuando hay rupturas extracapsulares o herniaciones de las prótesis mamarias. En el primer ejemplo tenemos unos implantes totalmente normales que se encuentran de localización subpectoral de contornos definidos, aparentemente íntegros. Entonces, el otro caso se trata de una paciente, las flechas rocas indican una ruptura extracapsular que lo podemos corroborar por el ultrasonido y por la resonancia magnética. Y las flechas rojas indican herniación o ruptura de la cápsula y a través de esta ruptura de la cápsula se hace herniación de los implantes.
Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que indicar? Bueno, pues un ultrasonido o una resonancia magnética en su defecto. Muy bien. Ahora bien, la mastografía diagnóstica, ¿cuándo la vamos a utilizar? ¿Cómo la vamos a indicar? Esto se va a efectuar únicamente cuando hay una mamografía anómala, ¿verdad? Se detecta algún nódulo y se tiene que complementar con proyecciones adicionales, se reenvía, o también en las mastografías de segunda revisión, ¿verdad? Habrá pacientes que no se quedan satisfechas con el diagnóstico que se les da y tenemos que mandarlas para una segunda revisión. Las indicaciones de esta mastografía es la mama densa, como lo comenté ahorita, las lesiones mamarias que son detectadas por otra modalidad. Muchas veces las pacientes van a realizarse tomografías y que si bien la tomografía no entra dentro del método diagnóstico para la glándula, sí se puede valorar si hay algún nódulo o alguna otra cosa y podemos mandarla a una mastografía diagnóstica. Masas o tumores palpables, pues claro que está indicado. Secreciones sanguinolentas a través del pezón, cambios en la piel, llámese en la piel como tal o en el complejo areola-pezón, y dolor focal persistente, y obviamente los seguimientos de BIRATS-3 tenemos que mandarlas a mastografía diagnóstica. Ahora bien, otras indicaciones especiales, bueno, mujeres jóvenes menores de 40 años con sospecha clínica de cáncer mamario, no importa la edad, tenemos que mandarlas a tomar una mastografía. ¿Por qué? Yo sé que, o bueno, la mayoría de los que estamos aquí sabemos que las pacientes menores de 40 años, la densidad mamaria no nos va a permitir valorar las lesiones como tal, pero sí nos va a servir de ayuda a valorar si esas lesiones que son sospechosas presentan calcificaciones. Hay que recordar que las calcificaciones únicamente podemos valorarlas a través de la mastografía. Otra indicación sería una historia temprana o una historia familiar de cáncer en edades tempranas. Las pacientes que su mamá tuvo cáncer de mama a los 40 años, su tamizaje estrictamente tienen que empezarlo 10 años antes de que su familiar de primer grado fue detectado con cáncer. Otras indicaciones en particular de las pacientes que cuentan con historial familiar de cáncer, tenemos que mandarlas a resonancia magnética contrastada para estar realmente confirmar de que no vaya a haber alguna lesión que se pase por alto. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la mastografía diagnóstica. Para entrar a la mastografía contrastada, que ahorita está de moda, la mastografía contrastada básicamente es la misma adquisición, únicamente se tiene que, la cuestión técnica, ¿verdad? Va a variar, se tiene que utilizar un mastógrafo que tenga ciertos detectores con una aleación determinada que nos va a permitir darnos esta imagen. Ellos sí ven mi cursor, ¿verdad? Sí. Que nos van a permitir esa detección en los chasis, nos van a permitir tener esta imagen dual. Entonces, tenemos aquí una mastografía digital, normal, donde, bueno, aparentemente no vemos ninguna lesión, pero sí vemos que hay un nódulo hacia la axila. Al momento de realizar la tomosíntesis, tenemos una distorsión de la arquitectura bastante franca, y al momento de realizar la mastografía contrastada, vemos que esa distorsión de la arquitectura presenta captación de contraste, lo que, bueno, nos hace altamente sospechosa de malignidad. Y otra cosa importante aquí es que el nódulo axilar que se observa en las mastografías, en la mastografía inicial, no presenta captación al medio de contraste, quiere decir que pues es un ganglio que no está tomado. Otro ejemplo que tenemos aquí es una mastografía 2D, que si bien es un nódulo hiperdenso, presenta bordes bastante definidos y no están espiculados, tiene una morfología redondeada. Sin embargo, al momento de realizar la mastografía contrastada, presenta realce. Solo por el hecho de presentar realce, tenemos que valorar de qué se trata ese nódulo, ¿verdad? Puesto que al presentar la vascularización es altamente sospechoso de malignidad.
Además, en este ejemplo tenemos otro hallazgo que puede pasar muy desapercibido ante pues, ojos inexpertos, y aparte hay un error que se llama error como que de adquisición. Quiere decir que nosotros cuando vemos una mastografía y vemos una masa, concentramos toda nuestra atención hacia la masa y nos perdemos del resto de la mastografía. O sea, esa masa ya sabemos que existe ahí, hay que buscar en el resto de la mastografía. Entonces, si observan ustedes hacia el cuadrante externo de la glándula mamaria izquierda, se observa una simetría focal, que es esta que está aquí. ¿Ok? Que si la observamos en la mastografía contrastada, presenta realce. Entonces, esa parte tenemos que ir a buscarla intencionadamente con el ultrasonido para ver cuáles son las características que presenta y si se trata de un cáncer de mama con multicentricidad. Muy bien. Hay mucha controversia y hay algunos artículos publicados entre si la mastografía contrastada va a suplir a la resonancia magnética, que cuál tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad. La verdad es que la literatura no reporta que hay una diferencia importante. Los dos estudios son buenos. Obviamente que va a depender de las pacientes. Hay que recordar que las pacientes con marcapasos, con claustrofobia y con antecedentes de clips metálicos en el cerebro, tal vez por algún antecedente de aneurisma, no son candidatas para una resonancia magnética. En este caso, serían candidatas para una mastografía contrastada. Muy bien. Ahora entrando al ultrasonido, esta herramienta complementaria maravillosa, es el hermanito chiquito de la mastografía y necesitamos realizarlo la cuestión técnica se tiene que realizar con equipos de alta resolución y estrictamente se tiene que realizar con un transductor lineal que cuente con estas tres características, que sea de alta frecuencia. A esto me refiero en que los megahertz mínimos para yo poder decir que mi ultrasonido de mama es confiable, tiene que ser mínimo de 10 megahertz hasta 23. Entre más megahertz, mayor resolución vamos a tener a la hora de valorar el tejido. Tiene que ser de banda ancha y tiene que tener zona focal variable. Quiere decir que yo pueda mover mis focos en el ultrasonido a como el operador lo desee. Entonces, ¿el ultrasonido en qué nos va a apoyar clínicamente? Lo comenté anteriormente, nos va a permitir etapificar al momento de detectar un cáncer mamario, de detectar una lesión sospechosa. Nos va a permitir evaluar si hay multifocalidad, multicentricidad, extensión intraductal y lo más importante, nos va a permitir valorar cómo está el estado ganglionar hacia la axila. Dependiendo del cuadrante donde se encuentre la mama, el tumor, perdón, tenemos que valorar las regiones tanto supra, infraclavicular, paraesternal para valorar la cadena mamaria interna. Y bueno, nosotros al hacer estos rastreos complementarios, nos va a permitir modificar, ¿verdad? Al tratamiento clínico, a los doctores, ¿verdad? Que se van a encargar, llámese ginecólogo u oncólogo, le va a permitir modificar el tratamiento hasta en un 28%. Entonces, muy importante aquí, el papel del radiólogo. Como lo comenté, etapificación del cáncer de mama. Nosotros, como en el resto de los estudios de extensión para la detección de un cáncer, vamos a hacer el rastreo y les vamos a hacer el mapa como tal para decir, esto es el primer ganglio que está sospechoso, en qué nivel axilar se encuentra, en qué estación ganglionar, las otras que comenté ahorita, si hay alguna otra lesión sospechosa, a cuántos centímetros se encuentra de la lesión principal y si hay componente intraductal o si hay componente cutáneo, que eso también es bastante importante.
Y bueno, esto yo creo que es un dato clínico, pero es importante recordarlo, que nosotros, aunque no identifiquemos las típicas características sospechosas de malignidad en los ganglios axilares, que son engrosamiento cortical, vascularización periférica y pérdida de la morfología y del hilio graso, si no contamos con ninguna de estas, tenemos que mencionar dónde se encuentran esos ganglios y los doctores, los clínicos, ante un estadio T1 o T2, tienen que efectuar ganglio centinela para poder determinar y corroborar que esos ganglios estén 100% negativos. Porque esto va a modificar, obviamente, el tipo de cirugía que se le va a realizar a las pacientes. Muy bien. En cuanto a la resonancia magnética nuclear, la resonancia va a presentar una sensibilidad del 90% y una especificidad del 89%. Se tiene que efectuar con una evaluación multiparamétrica. ¿A qué me refiero con esto? La resonancia magnética tiene que ser siempre contrastada cuando se quiere valorar la glándula mamaria, patología de la glándula como tal. Y tenemos que utilizar herramientas que cuenta la resonancia, como curvas de perfusión, espectroscopía y difusión, porque esto nos va a aumentar la especificidad de este método. Ahora bien, podemos encontrar algunos falsos negativos en tumores menores de 3 milímetros, así como en carcinomas in situ de bajo grado o en carcinomas in situ lobulillares. Entonces, en este tipo de casos tenemos que apoyarnos con mastografía y ultrasonido. Es decir, qué controversia, ¿no? Primero masto, luego ultra, y luego resonancia, y luego no regrésate a la mastografía. Entonces, la glándula mamaria, o hablar de patología en glándula mamaria, es bastante complicado. Tenemos que conocer perfectamente la anatomía, perfectamente los métodos con los que contamos y saber utilizarlos, pero de manera personalizada a cada una de nuestras pacientes. Es decir, yo sospecho que tiene esta patología, entonces, bueno, vamos a ver cuál es el método que más le sirve a cada paciente. No es nada en regla o absoluto. Va a variar dependiendo de la patología que tengan sus pacientes. Muy bien. Otra cosa que es importante mencionar en la resonancia. Estas son las indicaciones, ahorita las vamos a comentar. Pero no es indicación de una resonancia magnética, una mastografía con un ultrasonido con una categoría BIRAT 0. Eso no es indicación para mandar a nuestros pacientes a una resonancia magnética, porque de entrada la vamos a hacer gastar, ¿verdad? No son estudios accesibles en cuanto al costo. Entonces, primero tienen que llegar a un diagnóstico mastográfico y con ultrasonido. Si el médico inicial que empezó a revisar esas mastografías, no sé, no llegó y la dejó en 0, tenemos que mandarla a una segunda revisión, pero no podemos mandar a nuestros pacientes con una mastografía en 0 a una resonancia, porque no, el radiólogo, en este caso el radiólogo general o las radiólogas de mama, que vamos a ver esa resonancia, no vamos a saber qué buscar específicamente en esa resonancia. Hay que recordar que existen las lesiones no masa, están actualmente descritas y que pueden ser solamente realces anómalos en la resonancia que van a ser, de acuerdo por su morfología y las curvas que presenten, van a ser sospechosos de malignidad. No necesariamente tiene que ser un nódulo como tal. Por eso es que hago mucho hincapié en que no podemos nada más porque dice 0 mandar la resonancia. No sé, espero que me haya dado a entender. Ahora bien, las indicaciones de la resonancia, tenemos etapificación en cáncer de mama. Es importante que en el carcinoma lobulillar, antes del tratamiento quirúrgico, se manden las pacientes a resonancia, puesto que este tipo de cáncer es el que nos va a dar lesiones contralaterales.
Entonces, antes de pasar a quirófano, se recomienda realizar una resonancia para que si en su defecto hay alguna otra lesión, bueno, pues de volada, ¿no? Ya está dentro de la paciente, se retiran las dos mamas. Ahora bien, la valoración de márgenes después de una escisión de un tumor primario, también esta es otra indicación, recurrencia local, respuesta al tratamiento de quimioterapia o radioterapia, búsqueda de tumores ocultos. Esto es en pacientes que tienen mastografías negativas, pero que tienen ganglios positivos que ya fueron biopsiados, no que estén sospechosos de malignidad, no, es un ganglio que ya se estudió, que ya se biopsió, que salió positivo, y ahí es donde podemos indicar nosotros una resonancia magnética para búsqueda de un tumor primario. El tamizaje en pacientes con alto riesgo o mama densa, y pacientes con riesgo genético, pues claro que está indicado. Las portadoras de BCRA1 o 2 tenemos que realizar resonancia magnética. La única indicación para una resonancia simple de mama es para valorar la integridad de los implantes mamarios. Específicamente, ruptura intracapsular. Muy bien, entonces, aquí les presento dos imágenes de la posición en la que se tiene que, pues ahora sí, posicionar a la paciente que va a entrar en una resonancia. Como ven, ¿verdad? La postura no es nada cómoda y obviamente que, pues, como todas las mujeres somos pudorosas, no es nada agradable que tener el busto colgando, que no podamos taparlo. Entonces, yo creo que también por ese motivo tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de mandar a una paciente a este tipo de estudios. Entonces, aquí tenemos 4 imágenes donde podemos ver el tipo de realce que presentan de acuerdo al patrón mamario de la glándula. Si bien pueden ver que puede variar o sea, son realces muy variables. Entonces, es importante que el radiólogo que vaya a revisar esa resonancia esté perfectamente con los conocimientos para que pueda identificar cuáles son los realces normales y poder identificar cuáles son los realces patológicos, ¿verdad? Y no mandar a una paciente a una biopsia innecesaria. Y ahora bien, aquí tenemos dos ejemplos de patología. Las 3 imágenes de arriba es una paciente que en una fase simple se observa una lesión nodular espiculada, que en las primeras curvas tras la inyección del contraste presenta ávido realce y que presenta una curva, es la curva 3, es una persistencia y un lavado tardío, que lo podemos identificar en esta imagen. Es un lavado tardío del contraste y esto es altamente sospechoso de malignidad. Ahora bien, la imagen de abajo podemos ver que si bien tenemos adenopatías francamente sospechosas de malignidad, pero tenemos un realce tipo segmentario hacia los cuadrantes externos. Entonces, si bien, como lo comenté ahorita, no es una lesión típica, nodular, espiculada, con distorsión, pero sí presenta un realce patológico, que eso, por el tipo de distribución que tiene, es sospechoso de malignidad. Muy bien. Para entrar con el último método de imagen que contamos, es los estudios moleculares, sería el PET o el PEM. La mayoría conocemos cuál es el PET. La tomografía por emisión de positrones, mandamos a nuestros pacientes, les inyectan el radiotrazador y lo que capte nos va a decir que puede ser actividad metabólica. Pero existe una modificación que es el PEM, que es una mastografía por emisión de positrones, en donde básicamente la técnica es la misma, se inyecta un radiotrazador y nos va a permitir identificar qué lesiones son captantes o que son activamente metabólicas y que son sospechosas obviamente de malignidad. Entonces, si bien tenemos esta zona que pareciera una simetría,
o algunos lo describirían como un nódulo con micronodular, y algunos ganglios hacia la axila, que si bien, bueno, pues es bastante evidente la captación que tiene y que es una lesión sospechosa. Muy bien. Eso es en cuanto a los métodos de imagen. En cuanto a los procedimientos de intervención, tenemos varios y podemos usarlos a través del ultrasonido o de la mastografía. Por ultrasonido tenemos procedimientos guiados o las biopsias por aspiración para los ganglios. Las BAF no son o no están indicadas para tumores mamarios. Las mastografías o los procedimientos a través de la mastografía podemos realizar marcajes de lesiones que no son visibles por el ultrasonido o marcajes de grupos de calcificaciones que pudieran ser de difícil acceso a través de la estereotaxia, que es otra manera de biopsiar, o es los grupos de calcificaciones es la principal indicación para realizar una biopsia por estereotaxia. Las recomendaciones que nos da el consenso oncológico de cáncer de mama es que se debe de colocar un marcador en el sitio de la biopsia. Porque, pues, para saber, cuando tengamos el diagnóstico de inmunohistoquímica, saber dónde se presenta la lesión y si se le va a dar quimioterapia neoadyuvante, ver, ¿verdad?, en los controles si ha disminuido el volumen tumoral. Otra recomendación es corroborar la extracción de las microcalcificaciones cuando se lleve a cabo a través de la mastografía estos procedimientos. Es decir, se marcan en la sala de mastografía, posteriormente se lleva a la paciente a quirófano y posteriormente, antes de salir de quirófano, tenemos que revisar que se encuentre esas calcificaciones sospechosas y que realmente se haya extirpado en su totalidad. Y bueno, otra recomendación por parte del consenso es que las biopsias por imagen van a incrementar la precisión diagnóstica, incluido en los casos de tumores palpables. Porque si bien, bueno, es una lesión palpable, pero el ultrasonido nos va a permitir valorar que se quite en su totalidad. Indicaciones de biopsias. Lesiones sospechosas, BIRATS 4 o 5, nódulos palpables, microcalcificaciones, asimetrías focales, asimetrías en desarrollo. Esto es bastante importante porque muchas veces las pacientes las dejan asimetría y resulta que eran asimetrías en desarrollo que nadie vio y que son altamente sospechosas de malignidad. Y obviamente las distorsiones de la arquitectura, que también si no hay antecedentes de alguna cirugía y se encuentran las distorsiones, son sospechosas de malignidad. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se realizan las biopsias guiadas por ultrasonido, si bien se realiza con una zona estéril, principalmente el método que utilizamos o la pistola que se utiliza son las Magnum con las agujas para hacer una biopsia de throughput con las agujas 14x10 para evitar las complicaciones que más adelante las voy a mencionar. Ahora, esta otra imagen, si bien vean cómo la pistola o la herramienta para la biopsia es diferente a la clásica, ¿verdad? La Magnum. Este tipo de herramienta es una biopsia por ENCORE. ¿Okay? Este tipo de biopsias o de equipos cuentan con una canastilla aquí al final. Entonces nosotros estamos realizando la biopsia y inmediatamente empieza a hacer un corte de aspiración y retira toda la lesión completa y la vamos a localizar o la vamos a contener en esta canastilla para posteriormente, bueno, pues mandarla a patología. ¿Cuál es una complicación de esto? Es que son procedimientos muy invasivos y que si algún vaso se encuentra adyacente a las lesiones, nos va a presentar hemorragia. Ahora, este es un ejemplo donde se realiza una biopsia y donde tenemos que corroborar la persona que esté realizando la biopsia que efectivamente se le dé a la lesión, ¿verdad? Este es un nódulo hipoecoico con sombra acústica, con reacción desmoplásica, que es el halo ecogénico que se ve,
y se está dando justamente en el centro. También es importante tomar muestras de la periferia para ver cómo se encuentran ese tipo de, o las extremidades de los tumores. Este es otro procedimiento también guiado por ultrasonido, como en la primera imagen A tenemos que identificar cuál es la zona que vamos a biopsiar, posteriormente colocar la anestesia y posteriormente empezar con el procedimiento. Entonces, aquí tenemos otra imagen donde ejemplifica, ¿verdad?, cómo primero se localiza, se inyecta el anestésico y posteriormente se empieza a adquirir las tomas de la biopsia. Pues esto es ejemplo del equipo ENCOR y este es el tipo de biopsias que va a adquirir. Aquí es donde muestro cómo está la canastilla donde vamos a recolectar el material. Eso es en cuanto a los procedimientos guiados por ultrasonido. Los procedimientos guiados por mastografía, aquí tenemos un ejemplo de cómo se podemos realizar los marcajes. Dependiendo de dónde se localice el grupo de calcificaciones, la radióloga que se encargue o el radiólogo que se encargue de realizarlos tiene que ver cuál es el mejor abordaje para llegar de una manera práctica a este grupo de calcificaciones y siempre tenemos que corroborarlo en 2 proyecciones. ¿Por qué? Porque si yo únicamente lo hago en una proyección cefalocaudal o lateral estricta, al momento de llevar a ese paciente al quirófano, puede quedar previo a las calcificaciones o posterior, entonces al momento de que el cirujano realice la biopsia, pues, nunca le va a atinar a dónde están exactamente las calcificaciones. Entonces, aquí es un ejemplo. Vean cómo está perfectamente el arpón sobre el centro de las calcificaciones y nosotros como radiólogos, el que vaya a realizar el procedimiento, tenemos que guiar y marcar a cuánta distancia están de la piel, a cuánta distancia se quedó la punta del arpón del grupo de calcificaciones para que ustedes tengan ese margen y puedan jugar con estas dimensiones a la hora de estar en quirófano. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo donde, bueno, se identifica en qué radio vamos a encontrar la lesión, cómo se coloca primero el arpón con la aguja completa y posteriormente, bueno, se deja nada más el arponcito. Entonces, aquí tenemos otra imagen. Esto no son calcificaciones, son 2 nódulos que no eran visibles por ultrasonido. El cirujano decidió marcarlos y retirarlos, puesto que no eran palpables. Y bueno, incluso aunque sean nódulos, la pieza se debe de mandar a ultrasonido para corroborar, o a radiografía, para corroborar que se encuentre el nódulo. Esta es una biopsia por estereotaxia. Son bastante invasivas y muy incómodas para la paciente por la postura. La mama tiene que estar durante todo el procedimiento bajo compresión para poder realizar el procedimiento. Entonces, vean, esta es la mesa para realizar la biopsia por estereotaxia. Prácticamente la paciente está a 1,70 m, 1,80 m de altura. Y bueno, nosotros trabajamos acá por abajo. Aquí está el robot de la estereotaxia, donde nos va a marcar con coordenadas X, Y y Z la localización específica de las calcificaciones y bueno, posteriormente a través de del corte aspiración vamos a obtener los grupos de calcificaciones. Esta es otra imagen donde ejemplifico cómo están las pacientes. No es nada cómodo para ellas, pues de entrada la compresión en la mama, la postura, el nervio de que si será bueno o será malo. Entonces, son procedimientos que si pues las pacientes los aceptan, la verdad es que sí son de mucha ayuda, pero pues yo como paciente no me haría una biopsia por estereotaxia. Muy bien, las complicaciones como cualquier procedimiento quirúrgico, por mínimo que sea o de mínima invasión, hemorragia, hematomas, neumotórax, eso es lo más complicado que podemos presentar, ¿verdad? Si no se cuenta con entrenamiento adecuado, podemos causar un neumotórax. Y
Otra cosa también bastante importante, falsos negativos, resultados no concordantes. O sea, tenemos que saber guiar los procedimientos para poder realmente tomar muestras de las lesiones sospechosas, más cuando son lesiones pequeñas, para evitar que nos digan, no, el resultado es benigno, y la paciente regresa en un año con una super bolota y dice, pero ¿cómo? Si me dijeron que no había nada. Y bueno, el cuento que yo creo que ya todos conocemos. Conclusiones para esta plática. Lo principal, dar a conocer los programas de tamizaje hacia nuestras pacientes, ¿verdad? Porque hay muchas pacientes que por temor no quieren realizarse sus mastografías, no me vaya a salir algo malo, y hasta que fulanita o la vecina o algún familiar sale positivo, vienen a hacerse su control. Entonces, es importante como ustedes, como clínicos, ¿verdad? Que tienen la primera atención con los pacientes, hacer mucho hincapié en los programas de tamizaje sobre el cáncer de mama, conocer los métodos de imagen, ¿verdad? Para poderlos aplicar a la práctica clínica, y también obviamente conocer cuáles son con los que cuentan en la localidad donde están realizando su práctica clínica. Y yo creo que algunos van a diferir conmigo, pero en mi formación académica, grupos multidisciplinarios en el manejo de cáncer de mama, es fundamental que el clínico esté en íntimo contacto con el radiólogo, que sea un radiólogo, que sea su radiólogo de confianza, para que le va a depositar la confianza de sus pacientes, y obviamente también tienen que estar de la mano con el patólogo. Muchas gracias, espero que les haya gustado la plática.